todo esto de las crisis que hablamos, ¿cuáles son las relaciones que hay entre las crisis y las emociones? Por supuesto, hablar de las emociones hablaríamos de muchísimas, pero yo traté de escoger algunas que me parece que pueden ser las que más vivimos, las que más experimentamos. Y la primera con la que vamos a empezar es con el enojo. ¿Cuándo nos enojamos? Nos enojamos cuando algo nos frustra, cuando algo que nosotros esperamos no sale o no es como nosotros esperamos, nos enojamos. Si la frustración y el enojo tienen una relación directa. ¿Cómo influyen en nuestras conclusiones y creencias esta capacidad de enojarnos? Muchos de nosotros sabemos que el enojo es una emoción que puede ser o destructiva o reparadora. Reparadora porque cuando yo me enojo, no me enojo solamente con lo que digo, sino con todo mi ser. Y cuando yo me enojo entonces, puedo llegar con el otro a un escalón más de nuestra relación. En nuestros casos, la mayoría de los enojos nos llevan a irnos escalones más abajo. ¿Por qué? Porque existen las creencias. En el caso de las mujeres, no te puedes enojar. Y a mí me queda claro que cuando llega al consultorio una mujer que llora, 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 generalmente la dejo llorar un chingo. Y cuando ya no tiene una lágrima más, cuando ya me gastó 16 cajas de Kleenex, le digo, ¿qué te parece si ahora hablamos del enojo? Híjole, mejor me escondo. Porque detrás de la tristeza, detrás del dolor, guardan el enojo, porque eso es lo que se permite. Ni modo que mi mujer ande por la vida chingando a todo el mundo, diciendo, chinga tu madre. Mejor ella llora, mejor ella se lamenta, aunque el enojo lo tenga dentro. En cambio, nosotros somos todo lo contrario. A ver, mis chicharrones aquí suenan, mamita. Y nos enojamos, y gritamos. Y también me pasa con mis pacientes hombres. Los dejo que griten, que despotriquen, que... Y cuando ya no tienen ya más que... Pues ya no tienen a nadie más a quien tirarle mierda. Le digo, ¿ya está? ¿Por qué no hablamos un ratito del dolor? Y ahí entonces empieza... Bueno, porque empiezan a controlar esa emoción que tarde o temprano sale. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con las creencias. El enojo particularmente tiene que ver mucho con las creencias. Es una emoción casi condenatoria. ¿De qué modo expresamos el enojo? El enojo finalmente para muchos de nosotros tiene que ver con el inicio de una batalla. Y cuando iniciamos una batalla, o cuando se inicia una batalla, ¿qué se espera? Que alguien gane. Entonces, cuanto más hiriente, cuanto más te meto el dedo, siento que entonces la batalla la gano. Cuanto más piltrafa dejo al otro, más valiente me siento y siento que finalmente, ¿ves cómo sirve que me enoje? A los hijos. Cuando empezamos a gritar y todos los chicos se paralizan y tiemblan así. Y entonces tú le dices, y los chicos entonces empiezan a hacer su cama, empiezan a hacer sus cosas. ¿Ves cómo sirve el enojo? Así, otra que no va a servir ese enojo. Ese enojo le sirve a la madre. Ese enojo le sirve al padre para poder cumplir el objetivo. Pero al chico o a la chica, ese enojo no sirve para nada porque lo que hace es avergonzarla, humillarla, hacerla sentir que no sirve nada. Entonces en esa relación solamente gana uno, no ganan los dos. ¿Qué es lo que necesitamos aprender para transformar efectivamente el enojo que destruye en el enojo que resuelve? Saber que cuando yo expreso el enojo, solamente puedo hablar de aquellas cosas que a mí me pasan, de aquellas cosas que yo siento, no de las cosas que el otro hizo para que yo me enojara. Si tú, Patsy, llegaste tarde y yo te estaba esperando ansiosamente porque tenía que contarte algo y tú no llegas,
No puede ser que cuando tú vengas entrando, empiece yo. ¿Te das cuenta qué hora es? ¿Te das cuenta que eres, fíjense, ¿te das cuenta que eres un irresponsable? ¿Te das cuenta que te valgo madres? Y entonces empiezo a decirle al otro lo pendejo que es, lo poco afectivo y amante que es de mí. ¿Y qué resuelvo? ¿Qué creen que resuelvo en la otra persona? ¿Usted cree que la otra persona recapacita y dice, todo lo que me dijo Patsy es verdad? No. Tengo dos alternativas. O saco la espada y digo, ¿quieres batalla? Vámonos. Y por supuesto, seguramente terminamos los dos muertos. O la otra es que yo me convierta en un pasivo agresivo. Que baje la cabecita y que le diga, sí, Patsy, tenés razón, perdón, nunca más lo voy a volver a hacer, entiendo lo que me dices. Y a los 4 días, otra vez, vuelve a llegar tarde. ¿No? Entonces, el enojo que no resuelve, mejor no te enojes. Si no te vas a enojar para resolver algo, mejor no te enojes. Tampoco te enojes con el perro ni con la gente, no. No te enojes. Porque el enojo está en nosotros para resolver, nada más.